Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los que se están conectando, gracias por conectarse. Ahorita vamos a dar un minutito para que las personas que se van a conectar se terminen de conectar y ahorita arrancamos con el webinar del día de hoy que vamos a estar platicando sobre lavado de dinero y delitos de cuello blanco y su prevención. Entonces, damos aquí unos segunditos más y arrancamos. Muchas gracias a todos los que se están conectando al webinar de hoy. Muchas gracias a los que están conectando aquí de manera puntual. Y pues bueno, si les parece bien y también para respetar el tiempo de los que se están conectando a tiempo y también el tiempo de nuestros invitados el día de hoy, si les parece bien, arrancamos con la plática, con la sesión del día de hoy que la titulamos Lavado de Dinero y Delitos de Cuello Blanco. Y tenemos con nosotros el día de hoy a Joaquín Shaman y a Miguel García. Joaquín Shaman es socio fundador de Shaman McGregor y Asociados y Miguel García es asociado senior de Shaman McGregor y Asociados. Entonces, pues nada, pues bienvenido Joaquín, bienvenido Miguel, muchas gracias por estar esta tarde aquí calurosa, soleada en Guadalajara con todos nosotros y pues nada, bienvenidos. Les cedo la palabra para que igual nos platiquen de manera rápida, pues quiénes son, qué están haciendo y hay una pequeña intro al tema. Sí, ¿qué tal, Roby? Como siempre, un placer estar acá contigo platicando estos temas que son interesantes. Pues, para los que no me conozcan y no sepan cuál era Shaman y cuál era Miguel, yo soy Joaquín Shaman. Y gracias también a todos los que se están conectando para escucharnos un ratito hablar de cosas que supuestamente sabemos, ¿no? No me voy a autonombrar experto. ¿Quién soy? Soy un abogado penalista especializado en delitos de cuello blanco, que engloba dentro de todo esto pues, el fraude, delitos fiscales y el tema de operación por recursos de procedencia ilícita, alias lavado de dinero, ¿no? Que es el tema del que vamos a estar hablando. No voy a hablar, tengo 18 maestrías y doctorados y bla, 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 ya lo hemos platicado, ¿no? Soy licenciado en Derecho y hasta ahí, pero pues bueno, ya tenemos prácticamente 20 años haciendo esto y creemos, porque nos ha tocado ya una experiencia vasta en casos emblemáticos y muchos otros no tan emblemáticos, de cómo funciona todo este tema de la cuestión del lavado de dinero, del tema de los delitos de cuello blanco. Como dices tú, creo que va a ser importante hablar de cómo prevenirlos o cómo no caer como víctima en estos fraudes, etcétera, etcétera, que se están dando tanto hoy en día, ¿no? Y le cedo aquí la palabra a Miguel. Muchas Mucho gracias, Joaquín. gusto, mucho gusto a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos y por tomarse el tiempo. Roby, como siempre, también gracias por la invitación a estos espacios. Yo soy también abogado penalista ahora sí que desde primer semestre de la universidad. Por acá Joaquín fue mi maestro de Teoría General del Delito, por lo que también he conseguido un grado de expertise en el campo. Tampoco tengo maestrías todavía. Y soy de formación similar a la de Joaquín, dado que he seguido su directriz desde los primeros días en el litigio. Esperemos que les sea de su agrado la plática y esperemos también que sea una plática amigable, no tan aburrida, ¿no? Sino del día a día, cómo es que ocurren las comisiones de este tipo de fraude y cómo es que se da también los tipos de lavado de dinero en la actualidad, ¿no? Para que podamos dar información que sirva a la audiencia, Roby. Gracias. Perfecto. Sí, muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias, Miguel. Y bueno, igual como para arrancar en el tema, ¿no? El tema de lavado de dinero o prevención de lavado de dinero, igual hace ratito platicábamos, Joaquín, sobre, pues que hay como dos tipos, ¿no? De lavado de dinero. Obviamente, hay un tema preventivo en el sistema financiero, hay un tema a veces más reactivo entre particulares, pero que también se puede prevenirlo. Entonces, igual como comenzando con el tema del lavado de dinero, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos definir
una definición jurídica de negocios de qué es el lavado de dinero, ¿no? Sí, mira, Roy, yo te voy a dar una definición práctica, coloquial, porque la Práctica, sí. técnica está en el Código Penal Federal, en el artículo 400 bis, y es que buscar leer artículos, ¿no? La plática. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Se cometió un delito, ¿cuál? El que quieras. Ese delito genera un producto económico, ¿sí? Si me dedico como delincuencia organizada a robar carros, ¿sí? Esos carros los vendo y me generan un producto económico, ¿sí? Ahora, ese producto económico, evidentemente, al ser producto de una comisión ilícita, pues viene manchado, vamos a ponerlo así para utilizar las palabras coloquiales que vienen aparejadas al lavado de dinero, y hay que limpiarlo, ¿sí? Entonces, el acto mediante el cual tú lo introduces al sistema financiero y lo lavas para después poder utilizarlo. Al final de cuentas, la realidad es que pues, los delincuentes hacen sus actos delincuenciales para obtener dinero y poder usarlo, pero necesitan primero limpiarlo porque no pueden directamente utilizarlo, dado que procede de una actividad ilícita. Entonces, este proceso mediante el cual se limpia el dinero es a lo que le llamamos lavado de dinero, ¿no? Y en lo que tú comentabas de los dos tipos, no es que la ley lo distinga así, pero nosotros en la práctica sí lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a decir el lavado de dinero es producto de narcotráfico y lavan dinero, punto. Pero no es así nada más. Hay otro que ya estamos viendo cada vez más, que es del dinero que está dentro del sistema financiero, pero con el cual se comete un delito y después el producto de ese delito hay que esconderlo o lavarlo o limpiarlo, ¿no? Y estos son los casos pues, de gobiernos que contratan obras a sobreprecio, actos de corrupción, vía contrataciones, con las cuales evidentemente al tratarse de un sobreprecio y un acto de corrupción, genera ese sobreprecio es un producto ilícito de un delito y hay que esconderlo o lavarlo también, ¿no? Entonces yo te diría, ese podríamos hacerlo como la introducción a qué es el lavado de dinero, sabiendo que hay delitos que generan generalmente cash, o sea, efectivo, ¿sí? Estás hablando a lo mejor de narcotráfico, de robo de vehículos, robo de casa habitación, secuestro, etc., etc., y hay que lavarlo introduciéndolo al sistema financiero. Y los otros son recursos que ya están en el sistema financiero porque son recursos de entidades públicas, municipales, estatales, federales, con los cuales a través de generalmente contrataciones a sobreprecio se obtiene un producto ilícito que hay que esconder, ¿no? Entonces yo lo pondría en esos dos grandes aspectos. Ok, perfecto. Entonces, igual como yo lo entendí, son ahora sí que recursos de procedencia de algún tipo de crimen, que puede ser ya sea efectivo o puede ser pues también dinero dentro del sistema financiero, pero que provienen de alguna actividad ilícita y que pues lo que se busca hacer es de cierta manera fiscalizarlo y que ya en lo que se invierta o si se usa ese dinero para otras cuestiones productivas, pues de cierta manera ya el dinero procedente de esa inversión, ya sea de manera lícita, ¿no? Por eso también digo, y más en México o en incluso Guadalajara, Zapopan, hay mucho, pues dicen que hay mucho lavado de dinero. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Porque a veces hay mucho capital y vemos a lo mejor, o muchas construcciones o muchos casinos, no sé, Las Vegas, etcétera, ¿no? Correcto, es justo para eso, Roby, para tratar de darle apariencia de realidad a de dónde viene ese dinero o de dónde sale ese dinero. Es justo por eso que luego negocios fugaces, los inmuebles vendidos y no habitados, las construcciones igual, es justo para darle esa apariencia y de ahí se acuña propiamente el término lavado de dinero, porque la actividad es literal limpiar el dinero. ¿De dónde viene o de dónde sale el título lavado de dinero? De la época de Al Capone, que él para lavar su dinero lo hacía a través de lavanderías de ropa, ¿no? De ahí es donde se acuña el término propiamente, de lavado de dinero. Ya, sí, como todo el tema de la mafia siciliana en Nueva York, que era así muy como en las películas, ¿no? Que vemos que tenían literalmente lavanderías, ¿no? De ahí viene, órale. Sí, es Ok, correcto. va. Entonces, aquí, ¿cuál es la característica cuando hablamos de este tipo del que
mencionaba yo, que es dinero que no está en el sistema financiero, que proviene de un delito. La forma de hacerlo es a través de un negocio, ¿sí? Que su actividad originaria es lícita, pero que la regulación le permite recibir dinero en efectivo. Entonces, por eso vemos restaurantes que los remodelan y están solos. ¿Por qué? Porque el restaurante reportó y sabes que estoy teniendo ingresos de 2 millones mensuales, ¿no? Y tú lo ves solo y dices, pues, ¿de dónde, maestro? Pero como la ley les permite recibir de los comensales el dinero en efectivo, entonces ahí que meten el dinero que viene de una procedencia ilícita y ahora sí el restaurante va y lo deposita a sus cuentas del restaurante diciendo, mira, esto es lo que me gané. Entonces, aparentemente, ¿sí? Es de las ganancias del restaurante, un negocio ilícito, y ahí es como se limpia. También en el tema de las construcciones, que tú lo mencionabas ahorita, mucho tema de nóminas y de costos que no son menores, se pagan en efectivo y la ley lo permite. Luego, otra vez, a ver, hay desarrolladores, no podemos decir quién y cómo, pues, pero luego es muy evidente al ojo humano, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Pues esta parte que es necesariamente facturable, que yo tengo que comprar a través de facturas, pero hay otra parte que puedo meter en efectivo y ahí es donde digo, ¿sabes qué? En lugar de gastarme 10 pesos, digo que me gasté 100 y estoy lavando 90, ¿no? Entonces, siempre donde haya, esta sería la conclusión, siempre donde haya un negocio de actividad ilícita que permita recibir dinero cash, ahí hay una posibilidad de lavar dinero, ¿no? Ok. ¿Y cómo se hace evidente? Pues bueno, cuando ese negocio aparentemente, o al menos financieramente muy próspero, no tiene la actividad que se supone que debería de tener para tener esas ganancias. Ok, va, perfecto. Y a ver, igual adentrándonos a otro tema que digo, al tema paralelo, que es el delitos de cuello blanco, ¿cómo pudiéramos definirlos? ¿Qué son los delitos de cuello blanco? Mira, a ver, se le dice tradicionalmente el delito de cuello blanco porque es el del empresariado, ¿sí? Es decir, son negocios corporativos o aparentemente negocios del empresariado que realmente pues, terminan en un delito, ¿sí? Estamos hablando de fraude, estamos hablando de delitos fiscales, estamos hablando de delitos financieros, de la ley del mercado de valores, estamos hablando de delitos que van en contra de la ley de instituciones de crédito. Entonces, y que tienen que ver con todo el tema financiero. No hay como un catálogo, vamos a ponerlo así, que diga, estos son los delitos de cuello blanco, pero diríamos que tradicionalmente son esos que te menciono ahorita, ¿no? Y de los que lamentablemente en el estado de Jalisco estamos sufriendo muchísimo, con todas estas financieras o financieras, entrecomilladamente, que han venido afectando a miles de personas en todo su patrimonio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, igual ahorita también tocamos ese tema. Ok, perfecto. Entonces, bueno, delito de cuello blanco. Y digo, me acuerdo que también platicando antes, que nos habías platicado como el origen coloquial de cuello blanco era por, a ver si mal no recuerdo, era porque antiguamente los empresarios Sí, es como andaban de... el empresario tradicionalmente ya no, ahora sí que los calores y la pandemia ya nos quitó ese código de vestimenta, pero pues el empresario antes siempre se vestía de traje. ¿Y cómo estaba? Pues de cuello blanco, ¿no? Oye, no vayan a decir que nosotros, ¿eh? Yo por eso me puse este amarillo. Azulito, ¿no? O de rayas por lo menos. No, pero esa es la cuestión coloquial, porque se le empezó a nombrar de cuello blanco, porque pues, se identifica visualmente con el empresario que en aquellos entonces pues siempre vestían con su traje muy elegantes y su cuello blanco, ¿no? Claro, va, súper, perfecto. Entonces, bueno, digamos que lavado de dinero de tu cuello blanco puede ser una actividad que está, pues, ahora sí que a lo mejor relacionada, a lo mejor, digo, lavado de dinero puede ser, o más bien es un delito de cuello blanco, sí, ¿no? El lavado de dinero es un delito de cuello blanco, ¿no? También lo es en el otro tipo de delito, todo el otro tipo de lavado de dinero que es con dinero que está dentro del sistema financiero, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Siempre el lavado de dinero con recursos públicos que ya están dentro del sistema financiero
siempre se da en colusión con los empresarios. Esa es la realidad. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Oye, voy a hacer una avenida que vale 50 millones de pesos, pero vamos a decir que vale 100, ¿sale? Entonces, ahí hay una ganancia de 50, ¿sí? Entonces, yo gobierno, con dinero que está dentro del sistema financiero, le pago 100 a la constructora. Evidentemente, la constructora tiene que estar coludida con el gobierno para recibir 100 sabiendo que vale 50, ¿sí? Y el compromiso siempre viene después hacerte llegar esos 50 por otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Luego el empresario se presta para decir, oye, por decir la constructora, me gasté XXXX en la construcción y ahí viene un rubro de 50, ¿no? Oye, que esos 50 me los gasté. Materiales de construcción, 50 millones de pesos, ¿sí? Entonces, le mandan el dinero a una empresa que ahí es donde se utilizan las demás empresas fantasma o empresas fachada, que realmente son solo un vehículo para justificar el movimiento del dinero, ¿sí? Y generalmente luego le ponen quizá otra capa de otra empresa fantasma y de ahí generalmente van a paraísos fiscales donde hay cuentas con beneficiarios ocultos. Entonces, si sigues la traza del dinero, te vas a dar cuenta que quizá quien está en el puesto público, en cierto cargo público, es el beneficiario de esta cuenta final, en donde circularon esos 50 millones extra, para poner un ejemplo específico, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, el lavado de dinero también es un delito cuello blanco porque en el eslabón de la cadena que se necesita, entra el empresario necesariamente. Claro. Va. Y digo, naturalmente, y me imagino que en su experiencia hay ciertas actividades que son más, digo, y que incluso pues, existe regulación respecto a eso, ¿no? Que hay actividades vulnerables, obviamente hay actividades vulnerables dentro del sistema financiero y actividades vulnerables que no son parte del sistema financiero, como a lo mejor lo que decían construcción, compraventa de inmuebles, arte, joyería. En la práctica, ¿ustedes qué tipo de actividades han visto que sean como las más susceptibles a temas de lavado de dinero? A ver, pues mira, una de las que te digo son los restaurantes, ¿no? Y que yo me acuerdo perfectamente era una Peña Nieto, si mal no recuerdo, que vamos a quitar, ya no van a ser deducibles los gastos de representación. Entonces, ¿qué genera? Pues que nadie pide factura en los restaurantes. ¿Para qué la pide si no va a ser deducible? ¿No? Luego, entonces, pues todo el dinero que reciben los restaurantes es en cash, sin comprobación. Luego, entonces, inclusive yo me acuerdo, lo platiqué en el equipo, van a ver cómo van a poblar los restaurantes y empezaron a salir, tac, 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 tac. Y hay N cantidad de restaurantes que no son restaurantes. Y tú hablas con los restauranteros de adeveras y dicen, oye, es que tenemos el problema que a lo mejor ese restaurante, aunque vayan 3 personas, pero ya son 3 personas que no vinieron a mi restaurante, que yo sí soy restaurantero, y yo sí, vamos, ejerzo la actividad económica. Ellos no, ellos es la fachada o el pretexto para poder lavar el dinero. Entonces, yo, por ejemplo, sí, el tema de los restaurantes los tengo visualmente muy identificado. Ese es uno, yo te diría. Dos, el tema inmobiliario, ¿sí? La verdad es que se da muchísimo. Y luego, hay que decirlo, la delincuencia también generalmente inclusive va un paso adelante de la ley, ¿sí? Entonces, a veces lo que hacen es pedir créditos y entonces le van depositando en cash de a poquito, ¿sí? No es el pago de, oye, los 10 millones que vale el departamento o la casa, lo que sea. Lo van depositando de poquito a poquito para diluir el riesgo de ser, pues ahora sí que agarrados con las manos en la masa, ¿no? Entonces, el tema inmobiliario también se presta muchísimo, y pues también lamentablemente ahorita se ha conjugado la cuestión de las famosas financieras que hablábamos en el tema de delitos de cuello blanco, que también están recibiendo mucho dinero cash, ¿sí? Y ese dinero cash, ¿de dónde viene? ¿Quién sabe? ¿Sí? Entonces, también están sirviendo como un vehículo para después decir, oye, yo recibo dinero cash, va a una inversión y te doy un retorno más tu principal después, pero ya pasó o tocó base en una supuesta actividad lícita, ¿no? Entonces, yo te diría esas tres como
como para empezar, pero otra vez, lo que te decía, siempre que hay un negocio que puede recibir cash y no reportarlo, ahí hay una posibilidad de lavado de dinero, ¿no? Y eso es lo que nos ha, o lo que ha originado la famosa ley antilavado, ¿no? Que en su momento, cuando recién salió todo el mundo, no, es que nos van a meter al bote a todos porque no sé qué, que información y hay que mandar 18,000 informes. Realmente es una ley de control, ¿sí? Estás hablando de una ley que lo que busca es precisamente empezar a tapar esos huecos, ¿sí? Que pues, es muy claro, dice, ¿cuáles son las actividades vulnerables? La joyería, la venta de autos, están muy identificadas por la autoridad, cuáles tradicionalmente son el arte, por ejemplo. Oye, ¿cómo lavas dinero en el arte? Pues, ¿cuánto vale un cuadro? Lo que quieras. Puede valer 10 pesos o 100 millones de pesos, ¿no? Entonces, tú dices, oye, este cuadro yo lo compré y después lo vendo, y ya después de la venta lo que obtengo ya viene lavado, ¿no? Entonces, sí es casi cualquier actividad que permita la acepción de cash, es un nicho para lavar dinero. Entonces, imaginémonos, ¿no? Cuánto circulante o qué parte de la economía pues es un proceso de lavar dinero que viene de la comisión de delitos, ¿no? Ahora ya empiezas también con bitcoins y criptomonedas, Roby? Como son instrumentos, como ya lo decía Joaquín, como son instrumentos que carecen de regularización por la autoridad, o como la misma autoridad está pobre de criterio aún y no lo ha experimentado, entonces la delincuencia siempre está innovando, o sea, incluso un paso adelante de la autoridad. Por eso es que sacan este tipo de ventajas con todo este tipo de actividades, son susceptibles de explorarse como lavado de dinero, ¿no? Claro, sí. Y y bueno, ahorita mencionabas que ahora sí que históricamente la forma más sencilla pues ha sido a través del efectivo, ¿no? Ya hay otros nuevos mecanismos, a lo mejor que ahorita decías cripto, todo eso que a lo mejor lo que no está regulado, que está descentralizado, pues también puedes, o sea, se presta para lo mismo, pero al final del día, ya cuando entras al sistema financiero, a través de transferencias, etcétera, pues de cierta manera ya, o sea, ya puedes como eh, ahora sí que como que seguir el dinero, ¿no? O sea, puedes ver a dónde va, de dónde viene, etcétera. Muy diferente al efectivo, que pues, realmente el efectivo, sea lo que sea, pues sigue siendo el rey en la economía, me atrevería a decir, en México, y para estos temas, pues realmente es muy difícil de identificar porque es imposible. Ahora sí que no, ¿dónde está? Pues quién sabe, lo puedes esconder, lo puedes enterrar, lo puedes tener en una caja, etcétera. Entonces, en ese sentido, y a lo mejor con otros esfuerzos que ha habido, no sé, en México, en otros países de incluir financieramente a las personas a través de incluirlas al sistema financiero, a través de la digitalización, a través de todas estas nuevas apps, todo el tema fintech, neobancos, etcétera. Me imagino yo que también pues aún y cuando sea a través del sistema financiero, pues ya existen nuevos mecanismos, ¿no? Para poder a lo mejor hacer ese tipo de actividades. Igual como para entrar un poquito el tema de prevención, o sea, yo como empresario, como emprendedor, como directivo de alguna empresa o incluso dentro del sistema financiero, ¿qué puedo hacer yo para prevenir este tipo de prácticas, ¿no? Y a lo mejor diferenciar que hay, digo, sistema financiero, pues hay como cierto compliance especializado que hay que cumplir, ¿no? De los temas de PLD, incluso algunas, bueno, prácticamente todo el sistema financiero tiene que tener esta figura de oficial de cumplimiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, también está toda la parte de que no es sistema financiero, entendiéndose cualquier institución o cualquier empresa que no sea parte del sistema financiero, pues también entra dentro de estas, o puede ser sujeto a actividades vulnerables, ¿no? O sea, o sea, como qué recomendaciones podrían darle al empresario para poder identificar o prevenir ese tipo de prácticas que muchas veces, digo, es muy difícil saber si tengo una cafetería y viene alguien que tiene dinero de procedencia ilícita, pues yo le voy a vender café, pues o sea, ahora sí que hay como ciertos niveles, ¿no? Me imagino. Entonces, como en ese sentido, como qué recomendaciones podrían dar,
cómo se puede blindar la gente, a lo mejor las empresas, etcétera. Sí, mira, a ver, yo me iría un poquito atrás para complementar la pregunta y que la respuesta sea un poco más, más completa. Yo creo que en una estrategia global, vamos a ponerlo así, del gobierno, es pegarle al cash. Si tú le pegas al cash, le pegas al lavado de dinero. Y te pongo un ejemplo, y que obviamente es algo que no se dice públicamente, pero los bancos no te quieren soltar cash. Tú vas al banco y tú tienes tu cuenta y tú tienes tu dinero y tú dices que quiero sacar mi dinero. Dicen, no, puedes sacar N cantidad diaria y tienes que hacer cita y te damos una cita a la semana. Entonces, le estás pegando al cash, pero dicen, pero baja la app y por la app tú puedes hacer la transferencia electrónica a quien tú quieras. ¿Sí me explicó? Entonces, yo sí veo, aunque obviamente pues es un secreto a voces, eso es algo que no se dice, que si hay una estrategia de gobierno de ir reduciendo el circulante de cash, precisamente para que todo esté funcionando de manera rastreable y de manera de que se pueda seguir el camino del dinero, porque como dices tú, una vez que está en el sistema financiero es relativamente fácil seguir ese camino, ¿no? Eso es lo primero. En lo que hace a una estrategia global del gobierno para tratar de prevenir el lavado de dinero y reducir el circulante de efectivo, que eso va a llevar a que sea muy evidente, oye, si ya, vamos, países más desarrollados usan muy poco efectivo, pues ¿quién trae a lo mejor en la cajuela del carro, vamos a poner aquí en México, 3 millones de pesos, ¿no? ¿Qué onda con eso, maestro, no? Se hace mucho más evidente a los ojos del público en general quién está recibiendo recursos de procedencia ilícita que generan este efectivo, ¿no? Entonces, eso yo te diría como estrategia global del gobierno. Dos, para los empresarios. Ya me ha tocado a mí, inclusive aquí en el despacho, que clientes pues ya casi nos piden la prueba de ADN, ¿no? Oye, si eres abogado, tu constitutiva, tus poderes, tu constancia de situación fiscal, tu última declaración de impuestos, bla, 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 para pagarte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Con eso ellos están previniendo, porque a lo mejor vamos a suponer que nosotros sí tenemos nuestra empresa constituida, jurídica y todo, pero que yo les ponga lo que le llaman una pagadora. Entonces, págale a la pagadora, ella me da mi dinero cash, ¿no? Pues sí, pero resulta que la pagadora no tiene oficinas, no tiene empleados, no tiene una actividad económica real, y entonces el empresario ahí le paga, porque realmente el que me está pagando es a mí, pero le transfiere dinero a una empresa que tú no sabes qué otras cosas está haciendo. A lo mejor también está recibiendo dinero de procedencia ilícita y lavándolo. ¿Y qué sucede? Que cuando la autoridad investiga a la empresa que está aquí recibiendo esa cantidad de dinero, también va a jalar a la investigación al empresario, ¿sí? Que por pagar un servicio, pues dijo, bueno, está bien, le pago ahí, no pasa nada. Sí puede pasar, es decir, sí pasa. Entonces, ¿qué recomendación? Hay que cuidar a los proveedores que les pagas, que efectivamente te esté facturando quien te está prestando el servicio, porque hay muchos que les encanta ponerte empresas y tercerear el pago, ¿no? Que no es lo correcto, realmente no es quien te está prestando el servicio, ¿no? O realmente no es quien está siendo tu proveedor. Sí, que incluso en una auditoría fiscal podría, te podrían, o sea, te podrían tumbar ese gasto, ¿no? O sea, cuando hablas de pagadoras, o sea, es el mismo concepto que una facturera, ¿no? Sí, es correcto. Ok. Y Entonces, precisamente, perdón que te interrumpí, Robbie. La segunda, ¿cómo prevenir? Señores, en sus estrategias fiscales no usen factureras, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la autoridad lo que hace es, esa facturera que suena bien bonito cuando te vende la estrategia fiscal, no, mire, después de aquí mandamos la lana, no sé dónde, siempre hay un eslabón débil que es una empresa que carece otra vez de infraestructura, domicilio, empleados, etcétera, etcétera, y que tú no sabes qué otro dinero están metiendo ahí, ¿sí? Porque muchas veces las estrategias fiscales implican la generación de una factura y se paga esa factura, se deduce, pero a la vez luego ese dinero va a parar por teóricamente la propia estrategia fiscal a otros lados y siempre ese eslabón débil es donde termina cayendo el tema. ¿Y a qué me refiero? Pues que
tú eres un empresario con una actividad lícita, que produces dinero lícito, ¿sí? Y por ahorrarte en impuestos, ¿qué haces? Recurres a estas estrategias, pero tú no sabes esa empresa qué dinero le están metiendo, ¿sí? Y entonces esa empresa se ve, ahora sí que metida en una investigación de un tema más fuerte y te jalan a ti como empresario y tú dices, oye, ¿qué tengo que ver? Sí, ¿No? jalan a todos, ¿no? Ahora sí que ahora Sí, todos opera. los que tuvieron que ver con esa empresa la arrastran. Pero una pregunta, o sea, en la práctica sí les están dando a a las pagadoras o realmente no? Sí, sí les dan, sí les dan. Evidentemente no a todas, porque es algo imposible de controlar después de tantas que surgen. Pero la autoridad, la realidad es que sí ha sido diligente y también ha avanzado en detectarlas y empezarlas a citar y en muchas ocasiones las extingue o les ejerce acción penal, por supuesto que pasa. El problema es que luego es cultural porque tienes operaciones, digamos, que te salen bien con ese ejercicio y dices, no, a mí nada me va a pasar hasta que pasan las cosas. O sea, es tan sencillo como eso, vaya, ¿no? No, a mí no me pasa nada, estoy arreglado, no sé qué. Y a los 2 años, pacas. Entonces, no, es que no estaba tan bien, y es que yo no fui, y es que, porque entras a otro tipo de situación que resolver, que ya es que eres parte de una investigación federal en este caso, ¿no? Que es quien cita, digamos, a estas empresas. Pero claro, claro que ocurre. E inclusive yo te diría, Roby, que obviamente tú y que nos escucha, pues no está tan familiarizado con estos temas porque no están en el día a día de lo que sucede, pero yo te diría que las factureras se han reducido en un 80%, ¿eh? Ah, O sí. sea, hace 5 años todo el mundo era facturero, ya, hasta si ya te llegaba a vender facturas, ¿no? Y la prima todos eran factureros o trabajaban para una facturera. Y sí, se han ido cerrando y cerrando y cerrando y cerrando. Y quedan algunas, como en todo, pues, bueno, no, es muy complicado abatir el 100%, pero sí es un tema que yo sí creo que ha mejorado muy considerablemente. Y hay que reconocerlo, ¿no? También nos encanta tirarle al gobierno, que todo hace mal, no hace nada, ¿no? Eso yo creo que sí hay que reconocerlo. Y por lo mismo, ¿no? Porque también, y hay que decirlo claramente, luego el empresario va con la facturera, que lo meten en la investigación, pues que yo no hice nada, ven. Ok, no hiciste lo que te están investigando a la facturera, pero ahí andabas en la bola, ¿no? Ahí andabas de chismoso, vamos a ponerlo así en la fiesta, ¿no? Sí. Oye, y digo, hace rato platicabas de un punto sobre que todas estas regulaciones de prevención de esta famosa ley antilavado, otras regulaciones que a lo mejor hay por el sistema financiero que están muy encaminadas a un tema de control. Y me acuerdo que también antes platicamos que también va muy encaminado a un tema de fiscalización. O sea, entiendo que todo este tema de lavado de dinero viene de, ahora sí que de acuerdos internacionales, etcétera, pero realmente en la práctica, y digo, a lo mejor es una opinión personal, creo yo que es más bien un tema también pues de querer controlar, sí, pero también de fiscalizar, ¿no? O sea, obviamente una de las principales, o si no es que la principal responsabilidad del gobierno interna, que a lo mejor no la dicen públicamente, pero que si no, no podría funcionar, pues es el recabar impuestos, ¿no? Si vemos como históricamente cómo ha subido, al menos en México, el tema de recaudación de impuestos, los sistemas, digo, ya tienen sistemas súper complejos con tecnológicos y inteligencia artificial, etcétera. O sea, ellos realmente ya saben quién está, quién paga, quién no. Entonces, bajo ese sentido, o sea, ¿ustedes creen que realmente sí es un tema de querer prevenir el lavado de dinero o es un tema de control y fiscalización? A ver, mira, yo creo que pondría un tercero ahí, ¿sí? Que es desde el punto de vista político internacional. Siempre México, inclusive está en la Constitución, que tiene una posición neutral, lo que quiere decir que somos amigos de todos, ¿no? Entonces, al ser amigo de todos, pues hay que quedar bien con todos, ¿sí? Entonces, por un lado, todos estos esfuerzos, poquitos, muchos o medianos, para prevenir el lavado de dinero, es una forma del gobierno de decirle a nuestros pares internacionales, miren, estoy chambeando, ¿no?
estoy cumpliendo con lo que nos comprometimos. Y de alguna manera siempre México ha sido bien visto por los ojos internacionales, prácticamente en todo, salvo por el tema de la violencia, ¿no? Porque somos muy quedabienistas, vamos a ponerlo así. Y por el otro lado, efectivamente, pues aprovechando la recta, pues qué bonito, ¿no? Si aparte de quedar bien, pago de impuestos, ¿no? Pues, está bella la estrategia. Entonces, sí, efectivamente, ha sido la coyuntura perfecta para empezar a meter al pago de los impuestos a mucha gente que no pagaba impuestos anteriormente, ¿no? Y ojo, ya no podemos poner nada que debatir aquí si los impuestos son justos, no son justos, si deben ser tantos, menos, bla, 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 y aquí nos vamos a pasar 2 días, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo sí creo que tienes un punto muy acertado en el sentido de que se aprovecha la coyuntura de decir, estoy combatiendo el lavado de dinero, ¿sí? Para aprovechar y decir, pues, a partir de aquí, pues, véngase para acá nuestro reino que el gobierno necesita, ¿no? Y número 1 necesita para hacer obra pública y que la gente diga, mira, se chambeó. Y número 2 se necesita porque a través de esa obra pública, pues viene el otro lavado de dinero, ¿no? El que decía de los sobreprecios. Y pues bueno, hay que también echarle, si estoy sacrificando mi tiempo en pro del bien público como funcionario, pues me tengo que llevar mi tajada, ¿no? Obviamente lo digo irónicamente, pero así es como lamentablemente funciona. Va, perfecto. Oye, Joaquín y Miguel, digo, igual ahorita ya entrando un poquito más en tema de fraude y a lo mejor enfocándolo un poquito en todas estas pseudo financieras que hemos visto en México, en Jalisco, también ha sido cuna de este tipo de empresas que hasta en eso pues son innovadoras, ¿no? Porque antes era, me acuerdo, Joaquín, que platicábamos como si hace 10, 15 años, pues no existían las redes y la forma de atraer personas a estas financieras que te dan rendimientos altos, pues era muy distinto a ahora con las redes, ¿no? Ahora ves un TikTok y pues a lo mejor se te ocurre invertir o utilizan también el tema de, pues somos empresas de tecnología financiera, que estamos invirtiendo en el mercado del cannabis en Canadá, estamos invirtiendo en el mercado de las criptomonedas, descubrimos el hilo negro, etcétera. Igual, como para adentrar un poquito en todo ese tema que hemos visto lamentablemente y que sigue ocurriendo, y por más que ocurra, sigue ocurriendo y sigue ocurriendo, como que nosotros como personas, como sociedad, pues no, es algo difícil de controlar, ¿no? En ese sentido, pues, ¿cómo identificarlas y cómo, qué se puede hacer como preventivamente? Romy, como lo veníamos diciendo, bueno, y bien lo comentabas, por ahí de noviembre Jalisco tuvo un boom respecto de que empezaron a venirse abajo estas financieras, se vienen abajo derivado de la pandemia, ya no empiezan a cumplir con los intereses, empieza a crecer la presión social y ahí es donde se hace un desorden, digámoslo así. ¿Cómo prevenir o cómo enterarse? Ya lo decías tú, manejo de información y que esa información se permee en la sociedad civil, que muchas veces parece que ni así se entiende porque la gente sigue confiando en estos instrumentos porque le ofrecen un rendimiento más alto que el del mercado. Esa es la primera señal justamente de alerta, que te ofrezcan un rendimiento por encima del mercado. Son inversiones no registradas, son casas o financieras no reguladas por las comisiones que deben de regularlas, en este caso la bancaria y de valores, o sea, no tienen holograma ni para operar, se vuelve un tema de mera confianza entre el vendedor y quien va a dejar el dinero. O sea, así de sencillo, y a eso se reduce. Evidentemente después las autoridades encargadas de investigar lo hacen porque la presión social los orilla a, pero son las principales conductas que te van a definir que esas casas de bolsa o esas financieras no son más que ladrillos de polvorón, ¿no? Esas son realmente, digamos, Y que a veces, aunque sean ladrillos de polvorón, pueden es que aguantar claro un rato, ¿no? claro que pueden perdurar.
el caso más famoso es el de AJP. Ese señor duró operando 30 años. Justamente entra en recesión los 2 años de la pandemia o el año y medio de la pandemia, la gente se empieza a desesperar porque mucha gente empieza a dejar de tener ese flujo que tenía recurrente y se le juntan, en lugar de pedirle uno el recurso, se lo piden 50 y ahora ¿cómo le haces? Y ahí es donde empieza a explotar las cosas. No digo, ojo, que la gente esté mal porque puede pelear su derecho, ¿no? Pero lo que sí digo es que desde el inicio deben poner más atención o preguntar, porque otra vez se vuelve un negocio completamente a ciegas y de confianza. Nada más. Sí, claro. Sí, y que al final del día, como ya lo hemos platicado muchas veces, pues como que le queremos echar la culpa al gobierno, de que hoy me fraudearon. Digo, cuando pasó aquí todo lo de varias financieras de aquí de Jalisco, pues iban a casa a Jalisco a, oye, pues pero digo, ahora sí que este tipo de empresas realmente, El gobernador da una respuesta muy puntual. sí, Él dice, claro, él dice, acudan a la fiscalía para que se desahoguen las investigaciones que deben de desahogarse, pero esto no es otra cosa más que un trato entre particulares. exacto. Muy diferente a si ocurre en el sistema financiero, porque en el sistema financiero, digo, regulado, pues sí está, bueno, sí hay una supervisión y en ciertos casos Viene sí a hay parecer garantías. lo que comentabas anteriormente, Ronnie. Si tú fiscalizas y tienes el recurso en el sistema financiero, por ende controlas. O sea, es el 1 y luego el 2. Y es lo natural, porque tienes identificada a la persona, tienes identificado el recurso, de dónde viene. Ahora, noto una actividad vulnerable, le pongo para el dinero y lo sigo. Lejos de, si yo voy y te entrego el efectivo a tu oficina y tú en un mes me pagas el interés que me dijiste y luego otra vez, y luego ya a los 6 años ya no me puedes pagar, ratero o defraudador, vaya, o pillo. Insisto, la fiscalía ventila sus investigaciones, pero la responsabilidad es un poquito de todos, por así decirlo. Claro, claro, claro. Sí, igual ahorita el comentario lo hacía porque veo aquí algunas personas conectadas, que sé que están en alguna fintech o son parte de alguna fintech o etcétera, o de alguna, de algún ente regulado, que pues también es como una, obviamente si, digo, por poner algún ejemplo, si hay alguna institución de tecnología financiera regulado, con su autorización todo, y a lo mejor su modelo de negocio le da para ofrecer a lo mejor 15, 16, 18% de rendimiento anual, y llega una empresa, una SAPI, que te ofrece el 10% mensual o el 5% mensual, pues de cierta manera, pues es una práctica, pues desleal, ¿no? Porque, digo, por más que uno a lo mejor esté bien, una sea más segura que otra, al final del día, pues alguien con un criterio, o simplemente con un criterio más de ambición, etcétera, pues se va a querer ir por siempre por lo que le deje más, ¿no? Entonces, de cierta manera, siento que pues ese tipo de financieras pues también golpea un poco el sistema financiero regulado, porque luego también cuando truenan dicen, ah, no, pues esa tronó, pues esa también. Entonces creo que también es mucho una falta de educación financiera. Ahora sí, Robbie, va a empezar a pasar lo que comentábamos en la conferencia del 2021. Van a empezar a surgir litigios derivados de los bitcoins, criptomonedas y de temas fintech. Eso que va a permitir que la autoridad se prepare, que los litigantes podamos conocer ese tipo de asuntos y que los legisladores generen nuevas leyes especiales. ¿Por qué? Va a ocurrir lo mismo, se va a ir haciendo un embudo y la autoridad igual va a estar preparada para recibir los asuntos y para investigar esos asuntos. Ahorita te soy honesto, ya empieza a ocurrir de fondos que incluso estaban operando en Estados Unidos, que operaban mixtos, con dinero y operaban con bitcoins, que ya les empiezan a quitar los permisos y demás, que ya está permeando en operadores de México y demás. Pero eso va a traer, evidentemente, problemas y litigios, pero va a traer también más frescura en los criterios para el país y va a traer también innovación jurídica para ese campo, que la realidad es que aquí está todavía un poco inexplorado, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, a ver, me gustaría aquí como hacer un pequeño comercial para que, digo, quien tenga algún tipo de pregunta, comentario, etcétera, lo puedo hacer llegar aquí al área de preguntas y respuestas o al chat para igual dar ahí un tiempo ahorita
para contestarlas. Pero bueno, igual, siguiendo con estos temas, Joaquín, Miguel, no sé, algo más que quisieran como añadir, algo más que quisieran comentar, algo que se nos esté escapando, algún tipo de recomendación. Sí, mira, a ver, yo creo que ahorita en este tema de las financieras, y tú comentabas algo ahorita de que mucha gente que nos está escuchando probablemente trabaja en alguna fintech o forma parte de alguna fintech. Hay que distinguir dos esquemas diferentes, ¿sí? Una cosa es que tú tengas una empresa de tecnología, lo que sea, y requieras capital semilla o capital de inversión para crecer y le ofrezcas a tu inversionista un rendimiento determinado sobre su inversión, que eso es perfectamente lícito, eso no tiene ningún problema, ¿sí? Y otra cosa es que te dediques indiscriminadamente a recibir dinero ofreciendo un rendimiento. Eso es ilícito, eso está prohibido por la ley. Está prohibido por la ley de instituciones de crédito que dice no puedes captar recursos del público en general ofreciéndoles un rendimiento determinado, ¿sí? Entonces, todas estas financieras lo que hacen es vestir y tratar de darle vuelta a la ley de instituciones de crédito, pero la realidad al final del camino es que es un esquema ilegal por sí mismo, ¿sí? Es decir, es ilegal captar indiscriminadamente, insisto, del público en general, recursos para ofrecerles un rendimiento determinado, ¿no? Y es aquí donde tenemos que poner el foco rojo. El otro caso no tiene ningún problema legal, es decir, soy una empresa que a lo mejor me constituí como SAP o lo que sea, y necesito capital semilla, y a lo mejor son 10, 15, o a lo mejor 30 inversionistas, no pasa nada, pero no lo estoy haciendo, pues quien venga, yo acepto 5,000, ¿no? Si quieren, porque ahí ya te pasas al otro lado y que, ojo, en estos temas, o sea, ¿cómo detectarlo, no? Pues primero, no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, luego entonces tienen prohibida esa actividad. Número dos, dan unos rendimientos que tú dices, oye, maestro, mi Warren Buffett, que es el mejor inversionista de toda la historia, ¿no? Yo creo que, si mal no recuerdo, una vez leí que la financiera de Warren Buffett te andaba dando como casi el 4% mensual. Entonces, ¿cómo explicas que alguien te ofrezca el 10%, no? Es como si, pongo este ejemplo más coloquial, es como si alguien te dice, yo soy mejor que Michael Jordan para jugar básquetbol. Híjole, mano, no creo. Así se me dijo, no creo. Entonces aquí te están diciendo, yo soy 2 veces mejor para generar recursos que el mejor inversionista de la historia. Híjole, mano, no creo. ¿Sí? Entonces, ese es el gran foco rojo, ¿no? Y yo sí te diría, híjole, yo tengo una filosofía a lo mejor poco popular y quizá, y hasta va a ser tema de rebatinga quizá de rato, pero arriba del 3% es fraude. Desde mi punto de vista y mi experiencia, ¿eh? Arriba del 3% es fraude. No dan los números para administrar, para pagar sueldos, para pasivos contingentes, para las vicisitudes de un negocio de esa naturaleza y además pagarle arriba del 3% año. Esa es mi forma muy, a lo mejor muy a rajatabla, ¿no? Obviamente habrá o puede haber sus honrosas excepciones, pero en la gran mayoría pues estás hablando de esquemas Ponzi, que es con el dinero del uno le pagan al otro y así viven, ¿no? Claro. Hay que ser un poco desconfiados en la actualidad de dónde ponemos el dinero, nada más. Y de manera preventiva, ¿eh? Nada más. Sí, 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 sí. A ver, por aquí hay una pregunta. Nos preguntan Angélica Guzmán. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Somos una fintech que otorgamos préstamos para capital de trabajo a personas morales, o sea, empresas. ¿Está fuera de regulación que nos pague una empresa diferente a la que originalmente prestamos? ¿Tendríamos que solicitar al cliente que nos pague la empresa a la que originalmente le pagamos? Gracias. Sí, es correcto. Otra vez estábamos hablando de este tema de, oye, pongo un tercero para que me paguen o pongo un tercero para que pague, porque tú no sabes, ojo, la empresa que te está pagando, ¿qué trae? ¿Sí me explico? A lo mejor el que te está pagando está poniendo una pagadora, una tercera, ¿sí? Y te están bajando lana y esta que te está bajando la lana, que te está regresando el préstamo de regreso, está contaminada por dinero de quién sabe quién. Entonces, sí, yo creo que esa situación la deberían de buscar corregir, porque ahí es cuando a la larga vienen los problemas. Claro, ok, perfecto.
Bueno, a ver, no sé si hay por aquí alguna otra pregunta. Veo que se siguen conectando personas. ¿Alguna pregunta para dar aquí espacio de preguntas y respuestas? Pero bueno, aquí ya quedó contestada esta pregunta, Angélica. Eh, a ver, no hay más preguntas. No. Bueno, o alguien quiera participar, puede levantar la mano. Ah, bueno, a ver aquí, Daniel Monterrubio. Hola, buenas tardes, Lick. ¿Qué pasa con las nuevas apps de préstamos a días con un interés altísimo y están reguladas? Con las nuevas aplicaciones, Sí, dice, pues sí, digo, igual aquí les... pero son de préstamo o de inversión. Sí, es una cosa Es distinta, que ¿eh? está rara la pregunta. Y saludos a Daniel, que fue alumno de Joaquín también, de hecho, y gran amigo mío. Ah, súper, súper. Bueno, sí, sí, digo, aquí dice apps, las nuevas apps de préstamo a días con un interés altísimo y están reguladas. Yo creo que se va a referir a los nuevos instrumentos fintech novedosos, estos Nu y estas cosas, este tipo de tarjetas, ¿no? Mira, y si no, a ver, creo saber por dónde va la pregunta. Ojo, si tú, a ver, te dedicas a prestar dinero, ¿sí? Digo, hay intereses que ahorita no tengo fresco el dato, en el cual ya se considera ilegal el interés, ¿no? Pero si es un préstamo, pues tú puedes pactar el interés que sea. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí, sí. Porque ya Sí, ahora es un contrato entre particulares, pero cuando tú pones tu dinero como una inversión y se obligan a pagarte un rendimiento, estás hablando de otra cosa. Pero si a ti te prestan y te ponen un interés altísimo y tú aceptas, híjole, no, ahí sí no veo el delito, salvo que el interés rebase sí, no. Sí, igual aquí yo digo, lo que pudiera como comentar es que digo, hay muchas empresas, como tú decías, Daniel, reguladas, o sea, principalmente las que prestan dinero se regulan casi siempre como SOFOM. Y realmente, a ver, si yo quiero prestar dinero, es una actividad que pues digo, quien sea puede prestar su dinero, ¿no? Ahí está el tema de las SOFOMES para institucionalizarlo y te da ciertos beneficios, etcétera, ¿no? Pero así que si yo quiero prestar dinero a un interés, eso es posible. Sí existen muchas aplicaciones que te prestan a un interés muy alto. Igual no quiero decir nombres, pero, o sea, hay intereses de un 1% diario, ¿no? Y que dentro de lo legal es legal. Pues es que ahora sí que en México la tasa de interés es de las más altas del mundo y de hecho no hay un top. O sea, por ejemplo, en otros países como Colombia, etcétera, pues está topada al 40% anual, etcétera, ¿no? En Estados Unidos, pues no se diga, pero en México no hay un top. Entonces, yo te puedo decir que hay muchas microprestadoras que te prestan a 1 o 2% diario, que a lo mejor son montos pequeños, pero y te lo topan a 28 días, pero si ya te vas a macro, pues estás hablando que trae una tasa de interés del 400% anual, ¿no? Y claro. ojo, aquí nada más me gustaría agregar, sí me ha tocado ver y si hay nuevas empresas que hacen esto de prestarte y hay que tener mucho cuidado porque hay algunas que se están utilizando para hacer algunos tipos de, pues, ¿cómo decirlo? No, pues, no sé si es fraude, pero te empiezan o sea, obviamente cuando tú bajas una aplicación, siempre acepto términos y condiciones y todo lo acepto, ¿no? Y muchas veces tú le das acceso a tus redes sociales, a tus fotos. Se han hecho ya muchos fraudes o intentos ¿cómo se dice cuando alguien te está Pasión como de identidad. sí, usurpación de identidad, pero también cuando te están como chantaje, entonces te dicen, oye, a ver, tú me vas a pagar esto, o si no vamos a sacar estas fotos, o si no vamos a sacar esta conversación. Eso es real, ¿eh? Eso es real, extorsión, gracias. Eso es real y también ha pasado. Entonces yo ahí, o sea, mi recomendación es, pues hay que tener cuidado, hay que revisar bien cuáles son y si se van a meter una de esas apps que están reguladas, pues que sí estén reguladas, o sea, que sea una SOFOM, es muy difícil que se presten a esos, pero regreso, o sea, yo siendo Roberto Aguilar, puedo abrir una aplicación y prestar dinero a todo el mundo, eso es algo que yo lo puedo hacer porque es mi dinero, ¿no? Entonces, pues como que tener cuidado que sí estén reguladas, ¿no? A ver, por acá hay otra pregunta. Javier Pineda,
¿Qué pasa con las empresas que se promocionan como bancos de segundo plano? Muchas tipo fintech. Se venden bajo la idea de su operación, de que sus operaciones son difícilmente rastreables justo por esa característica. Bien fácil, Robbie. Eso es la primera señal de alerta y no proporcionar datos personales. También lo habíamos platicado, porque luego a partir de esos datos personales es donde se cometen los fraudes. Ahorita va con aparejado a tu anterior respuesta, justamente. Porque habría que cerciorarse de que sí fueran fintechs o que fueran SOFOMES reguladas, ¿no? Y muchas veces tú te metes hoy en día a internet y estás bombardeado de información y de productos financieros todo el día. Sí, sí, digo, no sé aquí, Javier, si pudieras dar algún ejemplo, porque digo, realmente, si eres institución financiera, es totalmente rastreable, o sea, Claro. que no sea rastreable, pues al menos que estés haciendo tipos de operaciones a través de cripto, pero que no sea a través de alguna exchange regulada, porque todas las exchanges, digo, al menos la más grande de México, llámese, bueno, pues la más grande es Bitso, pues es totalmente rastreable porque al final está regulado como neobanco, una parte de la estructura legal. Entonces ahí, Javier, digo, yo creo que si te dicen que son operaciones difícilmente rastreables, pues yo creo que ahí hay un foco rojo, y si que nos quieres dar algún ejemplo, pues adelante. Y yo creo José. que, como dice Miguel, ese tipo también lo usaban por publicidad, pues son anclas para obtener información y después utilizarla en tu contra para extorsionarte, para decirte deposita aquí, tal, ¿no? Y a lo mejor alguien que está buscando realizar una operación un poco más fiable, que habrá mil motivos para hacerlo, dice, ay, pues mira, aquí, ¿no? Aquí, como dicen, aquí es Colima, y pues resulta que no era Colima. Perfecto. Bueno, aquí Daniel Monterrubio les manda saludos. Qué gusto verlos y escucharlos. Gracias por la aclaración y un abrazo a los tres. Gracias, Daniel. Y bueno, aquí una pregunta anónima dice, ¿qué tal, licenciado? Una pregunta, ¿qué tan difícil es que proceda una denuncia por fraude por alguna aplicación que realiza inversiones en criptomonedas? Pues mira, a ver, qué tan difícil o no depende qué tantas pruebas tengas de que efectivamente haya sido un fraude, ¿no? Pero el tema de las criptomonedas, si te soy honesto, es que la autoridad ahorita tiene muy poco acceso a la trazabilidad del dinero en esta parte una vez que lo hacen con criptomonedas. Nuestras autoridades ahorita están en pañales en la obtención de información, ¿sí? Entonces, sí lo veo bien complicado, ¿no? Y luego hay que decirlo, pues el dinero es muy fácil que pueda moverse no solo en México, sino en el extranjero, pues, un SPAY internacional, un transfer internacional. Entonces, para que una autoridad de un estado solicite información a un banco, no te vayas tan lejos, a un banco gringo, o es un bronco, no, ¿sí? Entonces, y si ese banco de una especie, es que sabes que después de aquí se fue a otro, y después de aquí se fue a otro, olvídate, ya te metiste ahí en una movediza de la que muy probablemente no vas a salir. Sí, no, y digo, y casi siempre estas aplicaciones que realizan inversiones en cripto, etcétera, pues están muy, digo, si lees lo que firmaste de contrato y así, muchas veces ni contrato es, muchas veces son membresías, muchas veces son eh, pues, o sea, es muy difícil que localices a la empresa, pues, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, es como que Al monito más bien de la empresa, porque la empresa la diluyes y listo, que otra vez ya empieza a ocurrir, ¿ok? O sea, ya están empezando a diluir las empresas. Incluso vienen los criterios de Estados Unidos. Hubo unas muy famosas en Miami hace poco, que ya tronó el FBI, la SEC, pero ya van a empezar a salir criterios de eso. Y seguramente nosotros tendremos que estar preparados con herramientas para enfrentarlos, ¿eh? claro. O para defenderlos. Pues bueno, sí. De hecho, bueno, aquí la otra pregunta dice, ¿qué tan complejo es defender el delito de lavado de dinero? Mira, ahí te va. Sí es complejo, te voy a decir por qué. Porque el lavado de dinero, ya aterrizando en el delito específicamente, prácticamente todo lo que hagas con el dinero,
después de que pise el primer, digamos, el primer semáforo, el primer paso para después lavarlo, todo lo que hagas, transportarlo, invertirlo, gastarlo, todo encuadra en el delito de lavado de dinero, ¿sí? Y luego tiene este tema de que haya indicios de que es de procedencia ilícita. Y estos indicios nunca te dice la ley cuáles son. Entonces los indicios son tan amplios como que te para un policía y tú traes 50,000 pesos en efectivo y para mí es mucho, ¿no? O sea, a lo mejor el policía nunca ha visto 50,000 pesos en efectivo y su indicio es que es mucho, ¿no? Entonces, digo, pongo este ejemplo absurdo para que nos demos cuenta a qué grado de arbitrariedad se puede llegar cuando se tiene, vamos, una acusación por lavado de dinero, que la autoridad dice, oye, no hace sentido, y como no me hace sentido, pues entonces ese es un indicio. Ejemplo de un indicio que para a lo mejor un empresario es normal. Tú tienes un dinero aquí y lo vas a poner acá, pero pisa un tercer eslabón. La autoridad dice, no tiene sentido, si le ibas a pagar a ¿por qué no le pagaste directo? ¿Sí? Entonces, para mí el hecho que lo hayas pasado por acá es un indicio de que venía de una procedencia ilícita. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? Que cuando hay una acusación por lavado de dinero, generalmente se le monta la de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque el lavado de dinero, precisamente por el esquema de tantos eslabones que lleva, pues siempre hay más de 3 que se pusieron de acuerdo, ¿no? Y eso, pues es delincuencia organizada. ¿Pero por qué lo hace la autoridad así? Porque la delincuencia organizada es un delito de prisión preventiva oficiosa. Eso quiere decir que hay cárcel o hay cárcel, ¿sí? Es muy complicado acreditar el delito de la delincuencia organizada, pero mientras ya te tienen en la cárcel, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con estos temas emblemáticos de políticos que diarios acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada? ¿Sí? Los tienen en la cárcel por la delincuencia organizada, que generalmente al final son absueltos, pero luego son declarados responsables por el delito de lavado de dinero, ¿sí? Porque no pudieron acreditar la licitud del recurso que se les acusó de lavar. Ahora, ¿qué sucede? Que las penalidades del delito de lavado de dinero no son tan altas y estos asuntos políticamente relevantes luego se vuelven transaccionales, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura la persona en la cárcel? Pues lo que dura el partido en el poder que lo metió. ¿Sí? Sí, Entonces, pues sí. ya tienes 3 presidencias, ya son 18 años, te absuelven de delincuencia organizada y ya cumpliste la pena que en todo caso te tocaría por lavado de dinero. Y ya sale el político. Entonces tú dices, no se hizo justicia, salió absuelto. No, sí lo sentenciaron por lavado de dinero, pero ya pasó tanto tiempo en la cárcel que pues ya lo que le tocaba era salir, ¿no? Otro puntito ahí para la autoridad, Robbie, también esa área especializada es una autoridad muy férrea, o sea, lo cual lo vuelve más complicado todavía. Es la UIF, ¿no? No, tenemos a la UIF, ahorita está lo que era CEIDO, SEMDO, se llama FEMDO, le han... UELIX, hay muchas, pero son agencias especializadas que tienen material humano de primer nivel preparados, tienen material tecnológico de primer nivel, o sea, no creas que es un monito nada más, no, son agencias especializadas con muy buenas herramientas y que además pues cuando te quieren investigar o fincar ese delito, no escatiman ni 1%, ¿eh? Sí, es que ya van con ganas, ¿no? Ok, perfecto. A ver, por aquí pregunta Mariana Mesa, ¿qué papel juegan los beneficiarios controladores en una cadena de mando de una sociedad? Mira, se está refiriendo al tema de la ley antilavado, ¿sí? A ver, lo que te dice es que lo que te dice la ley de antilavado es que tú no te puedes como que deshacer de las obligaciones de información, etcétera, etcétera, poniendo un controlador, porque luego lo que hacen es montar estructuras corporativas para tratar de eludir las obligaciones que les impone la ley, ¿sí? Entonces lo que te dice la ley antilavado, ok, a lo mejor esta empresa, sus socios son empresas y esta es la que está obligada a la información, pero entonces las empresas lo controlan o no. No, pues sí lo controlan. Entonces este también es obligado. Pero es que esta tiene otras empresas que lo controlan. Bueno, ¿esta controla esta? Sí. Entonces esta también es obligada, ¿sí? Entonces lo que te habla
la ley antilavado es precisamente eso, que ponen esta figura del beneficiario controlador para decirte, no montándole una empresa que al final de cuentas es la beneficiaria, te vas a eludir de las obligaciones que te impone la ley, ¿no? Entonces, como dicen coloquialmente, como quieras, Juan te llamas, ¿no? Perfecto. A ver, por aquí hay otras dos preguntas, igual ya para finalizar. Humberto Madrid pregunta, como lo comentaban, lo frecuente que ocurre lavado en el sector inmobiliario. ¿Qué tantas posibilidades hay de que se configure algún delito con los remates bancarios por garantías hipotecarias? Eso, ojo, miren, yo les diría a quien nos está escuchando, sí, hay olas de negocios que traen tintes, vamos a ponerle así, de ilegalidad, ¿sí? Si no son abiertamente ilegales, traen tintes de ilegalidad y luego son muy buen negocio. Entonces, todo el mundo se sube a esa ola, pero esa ola eventualmente truena, se acaba y el mar se calma otra vez. Y eso tiene que ver con el tema de remates bancarios. Hace 10 años fue un gran negocio, mucha gente hizo mucho dinero, pero señores, no compren remates bancarios, ya no es negocio, ¿sí? Ya no es negocio. Ahorita, ¿qué sucede? Todos los bancos, ¿por qué existen los remates bancarios? Porque por ley los bancos no pueden acumular inmuebles. No es su objeto, se tienen que deshacer de ellos. Entonces, ¿qué hacen? En todos los créditos hipotecarios que ellos otorgan, los bancos, y los cuales les incumplen, van a juicio y se quedan con los inmuebles, ¿sí? Entonces tienen que rematarlos. Pero, ¿qué sucede? Que ya todos los ejecutivos de banco tienen a sus compinches de confianza. Esa es la realidad, a los cuales le dan los buenos, ¿sí? Y entonces quedan los malitos. Y esos malitos se los dan a quien se quiere subir a la ola, pero no tiene conocimiento, no tiene experiencia, y resulta que esos malitos pues tienen una escritura falsa, tienen una doble compraventa, una doble escrituración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, compras los derechos, a lo mejor de un juicio hipotecario que trae un inmueble, compras el famoso remate bancario y a la postre resulta pues que no puedes obtener el beneficio que querías porque pues te pasaron de los malitos, ¿no? Entonces, yo sí, efectivamente se dan muchísimos y nos tocan, oye, compré un litigio de juicio hipotecario que a mí mi inmueble, y resulta que el juicio era sucesorio, no era de otra cosa, o el inmueble ya estaba grabado por otra, por una, no sé, una demanda laboral que tiene preferente, que es preferente un tema de alimentos, o ya tiene un tornillo, entonces tú ya no puedes comprar los derechos, pero ya no puedes ejecutar sobre el inmueble, ¿no? Entonces yo sí les diría, señores, ese negocio, suéltenlo, déjenlo pasar, suena bien bonito, lo fue, ya no lo es. Perfecto. Súper. Y bueno, aquí también preguntan, bueno, dice, ¿cómo puedo trabajar para usted, licenciado MacGregor? Pues manda el currículum, ya vemos por papi. Va, bueno, igual ya como para finalizar, ahora sí, y a lo mejor junto con esta pregunta, ¿cómo se pueden acercar con ustedes para algún tipo de asesoría, para dudas, etcétera? Sí, mira, a ver, está el número de la oficina, que es el 3630-5340, para ahí anótelo. ¿Sí? Ok, 36, es 33, 36, 30, 5340. 53, 40, ok. Pero lo más fácil, lo más fácil, métanse a Google, le ponen Shaman MacGregor Abogados y ahí va a salir la página, van a salir nuestras redes, etcétera, etcétera. Somos, honestamente, y sí nos jactamos de esa parte, un despacho que recibe todas las consultas, es decir, no somos de estos que hay que pasar como 18,000 puertas blindadas para poder llegar a quien te va a resolver el problema. Entonces, pues con todo gusto, lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Pero sí, creo que lo más fácil, más allá del teléfono, es en Google y ahí sale la página, nuestras redes, y es una forma quizá mucho más sencilla de contactarnos. Perfecto. Preguntan que si tienen oficinas en Ciudad de México. Tenemos una corresponsalía, ¿sí? Tenemos una corresponsalía en Ciudad de México, donde tenemos nuestras sedes centrales aquí en Guadalajara y tenemos una sucursal en Querétaro y una corresponsalía en Ciudad de México. Perfecto. Bueno, pues digo, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, creo que ya no. Hubo varios, hubo 14. Pues nada, Joaquín, Miguel, pues muchas gracias. No sé si quieran dar
ahí una conclusión final de todo este tema que pues tiene muchas vertientes, obviamente también siempre, como dicen los abogados, depende, pero no sé, alguna conclusión final. No, mira, yo lo que concluiría es, a ver, luego estos temas de inversiones pues son muy hot, son muy sexy, ¿no? Y todos queremos invertir, etcétera, etcétera. Queremos sentirnos en esta ola de, ¿cómo se llama? Ahora sí, sentirnos un poquito como Bobby Axelrod de Billions, ¿no? Cuiden dónde meten su dinero, porque estoy seguro que quien lo tiene trabajó un chingo para ganárselo. Entonces, cuiden dónde lo meten, no lo regalen, ¿no? Una cosa bien sencilla, Robbie. Pregunten. Preguntar nunca empobrece. Así de claro. Perfecto. Pues muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Miguel. También muchas gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí participando. Les agradezco mucho. Que tengan pues muy buena tarde y bueno, ahí está pues los datos. Si quieren buscar a Shaman McGregor Abogados, lo más fácil es hacerlo a través ahí de Google. Aquí está el teléfono, todo, y pues nada. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Miguel. Gracias a Que todos. tengan buena tarde. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Que tengan un buen día. Hasta luego. Bye. Ya.